Hola, les habla Joana Ordóñez, psicóloga y magíster en intervención psicosocial, funcionaria de la Secretaría de Salud Departamental. En esta ocasión vamos a hablar del enfoque psicosocial y diferencial en la atención en salud. ¿Por qué es importante hablar de ese enfoque en el escenario de la atención en salud y la atención a la población víctima del conflicto armado? Esa palabra enfoque que en esta ocasión se refiere a esa manera de ver y a una perspectiva, por decirlo de alguna manera, para abordar una problemática o una situación como es este caso. Iniciamos con un testimonio que está descrito dentro de un documento que realizó el Centro Nacional de Memoria Histórica llamado Basta Ya. Yo me volví una persona muy amargada y pienso que mis hijos sufrieron mucho por eso. Yo los gritaba, les pegaba y mucho tiempo después, hablando con mi esposa, nos dimos cuenta que la violencia nos había vuelto así, que esa rabia que teníamos la pagaron ellos. Esto lo dice un habitante de San Carlos en Antioquia. Quiero invitarlos a pensarnos por qué estas personas se dieron cuenta de que la violencia los había vuelto así. ¿Qué había detrás de haber reconocido que sus hijos habían terminado pagando ese mal carácter que la violencia les había generado? La violencia que nosotros vivimos en nuestro país pues data de hace más de 50 años y esto ha generado impactos y daños devastadores en las familias, en los individuos, como sujetos particulares de, um, sobre unas comunidades, eh, organizaciones. Esto no es exclusivo y lastimosamente hace parte de lo que ha sido básicamente todo lo que tenemos como sociedad colombiana. Esos impactos tan complejos pues son de diverso orden, de diferente magnitud y naturaleza. Y tal como lo definió el Centro Nacional de Memoria Histórica, los impactos y los daños que ha causado la guerra se miden por ese número de muertos y sobre todo por esa destrucción material que éstas han provocado. Pero la perspectiva de las víctimas pone en evidencia otros efectos que son incuantificables o intangibles. Esos daños han alterado profundamente perdón, los proyectos de vida de miles de personas y de familias. Han sesgado posibilidades de futuro eh, como parte de esta sociedad y sobre todo han resquebrajado ese desarrollo democrático, por decirlo de alguna manera. Las víctimas directas de esa violencia en Colombia, así como sus familias y sus comunidades y sus vecindades y amistades, pues han experimentado situaciones de un horror extremo en condiciones de una enorme indefensión y humillación. Entonces, esos victimarios de estas personas víctimas, pues no conocieron los límites y seguramente pues resquebrajaron eh,
cualquier cantidad de aspectos emocionales y personales de cada uno de esos sujetos. El documento de Basta Ya del Centro Nacional de Memoria Histórica también contiene otra cantidad de testimonios que ilustran la crueldad con la que actuaron los grupos armados y la sevicia con que lo hicieron. Y claramente tienen una intención de sembrar el terror, de instaurar el miedo, que es una palabra que más adelante vamos a revisar. Entonces pasemos a ver ese enfoque psicosocial, ¿a qué hace referencia? Esta es como una perspectiva que reconoce los impactos psicosociales que comprometen la violación de derechos en el contexto de la violencia. Es decir, como una lupa que nos permite mirar de manera detallada los impactos que ha producido la guerra en la población víctima. Ese enfoque psicosocial también adelanta acciones pues tendientes a contribuir en la reparación de la dignidad humana, porque tal como se los dije hace un momento, no sabemos a qué cantidad de situaciones se vieron expuestos y cómo afectó la individualidad de cada uno de esos sujetos. Ese enfoque psicosocial también pretende generar condiciones para el ejercicio autónomo de las personas y las comunidades en la exigencia de los derechos, fortalecer la independencia y el control sobre sus vidas y sus historias. Y miren que no es solamente un concepto vago dentro de un texto, sino que le está apuntando a grandes cambios hay grandes cambios que podemos promover en la población víctima. Y ese enfoque psicosocial pues también reconoce y valida las potencialidades y capacidades con las que cuentan las personas y las comunidades para recuperarse y materializar sus proyectos de vida, porque también te está invitando a que identifiques que esa cantidad de personas pues tuvieron que reconstruir su proyecto de vida y que seguramente eso pasó hace mucho tiempo, y las capacidades que cada uno de ellos tenían fueron al final las fortalezas que les permitieron salir de la situación tan crítica en la que los dejó la guerra. Entonces, es como comprender que ese componente psicosocial que está definido dentro del enfoque psicosocial supone que acercarse o reconocer que ese conflicto armado efectivamente ha ocasionado daños en la vida y en las relaciones de las personas y de las comunidades, y esto también pues les ha hecho expresarse por medio de sufrimientos, de desconfianza, aislamiento y la mayor parte de las ocasiones a un deterioro de la calidad de vida en quienes han sido pues victimizados. Quienes atienden y asisten a las víctimas en los escenarios de salud requieren conocimientos que les permitan reconocer estos daños de los que estamos hablando y en los que hemos hecho tanto énfasis. Queremos que tengan la capacidad de comprenderlos y de esta forma brindar atenciones enmarcadas en las necesidades que ocasionaron estas afectaciones. Entonces, la incorporación de este enfoque psicosocial en las labores
realizadas dentro del ámbito de la salud en el marco de los procesos pues, de reparación y de rehabilitación a las víctimas, implican una serie de consideraciones que armonicen como con el conjunto de procesos propuestos pues dentro del PAPSIVI, del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a las Víctimas, que específicamente pues conciernen a la atención psicosocial y a las acciones con enfoque psicosocial como lo estamos hablando ahora. Además que es relevante y de suma importancia entender la diferencia pues de estos dos conceptos, del enfoque psicosocial y de la atención psicosocial, que también lo vamos a ver luego. Pero por ahora es importante que comprendan que esa atención psicosocial son esas acciones pues, que realizan los equipos de atención psicosocial en lo que van a los municipios y son como servicios articulados que se dirigen básicamente a disminuir el malestar y el sufrimiento y a fortalecer los recursos y aportar a la reconstrucción de ese tejido social. Y las acciones con enfoque o perspectiva psicosocial deben tener en cuenta y desarrollarse pues a nivel individual, familiar y comunitario por parte de todas las instituciones y los equipos y profesionales que están invitados a garantizar ese carácter reparador de todos los procesos, tanto para las víctimas directas como las indirectas, como parte pues, de una sociedad en conjunto. Entonces, esta perspectiva de enfoque psicosocial no es competencia exclusiva de equipos específicos de profesionales de la salud mental, por decir, la mayoría de personas consideran que cuando hablamos de enfoque psicosocial nos referimos exclusivamente a los psicólogos o a los trabajadores sociales máximo, pero realmente esto es un error porque es un enfoque que invita a que todos los profesionales intervengan con este enfoque, con el conocimiento. Porque este enfoque termina siendo como un eje que debe impregnar todas y cada una de las acciones que realizan los diferentes equipos o profesionales en cada una de las disciplinas que intervienen, tal como se está dentro del Consenso Mundial de Principios y Normas Mínimas sobre el Trabajo Psicosocial en los procesos de búsqueda e investigaciones. Desde este enfoque psicosocial se privilegian siempre acciones tendientes a contribuir en la reparación de la dignidad humana, a generar condiciones para el ejercicio autónomo de las personas y, bueno, y las comunidades en general, pero en esa exigencia de derechos, en devolver a estas comunidades y a estas personas y a estas familias la independencia y el control sobre sus vidas y sus propias historias. Este enfoque psicosocial reconoce y valida las potencialidades y capacidades con las que cuentan las personas y las comunidades para recuperarse y materializar esos proyectos de vida. Y así lo ha definido el Ministerio de Salud y Protección Social. Y de esta manera, que los servicios de salud dirigidos a las víctimas, pues naturalmente requieren de una permanente comprensión, por decirlo de alguna manera, de las situaciones de quienes son víctimas, ¿no? Y de las expresiones de su propio sufrimiento y la adopción de prácticas que como en su diferenciación contribuyan a reconocer que los derechos que les asisten a ellos como población víctima. Ahora, encontramos aquí algo que nos invita a retomar de nuevo y a pensarnos en la complejidad
del contexto de la guerra. Lastimosamente, aquellos que son víctimas del conflicto armado pues tuvieron que padecer esos hechos y esas infracciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario de manera física, presencial, mientras que otros pues hemos tenido el privilegio de ver la guerra detrás de un televisor. Comprender el contexto de la guerra implica tener una mirada psicosocial, implica mirar un poco más allá de lo que nos muestran los noticieros, de lo que se dan en cifras. Nos interesa ver un poco más acerca de lo que implica la guerra, comprender y reconocer la particularidad del sufrimiento y los recursos de afrontamiento de la población víctima del conflicto armado. Aquí encontramos unas premisas del enfoque psicosocial que ya han sido definidas tanto por el Ministerio de Salud y Protección Social como por parte de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la UARIP, que también la encontramos en algunos textos definido de esta manera. Antes de empezar digamos que a hablar acerca de cada una de ellas, me parece importante que también pensemos sobre esos daños que no solo se ven reflejados en unos daños físicos o emocionales, sino que hay unos daños psicológicos, hay unos daños morales, hay unos daños políticos, hay unos daños socioculturales en esa población víctima. Hay muchos pueblos y comunidades indígenas y afrocolombianas que también tienen daños materiales y ambientales, y sobre todo se han visto sus impactos en aspectos económicos y socioculturales que a veces nosotros no nos pensamos porque pues no es competencia directa de nosotros, porque nos lo enseñaron así, nos enseñaron a ver la noticia y a aislarnos de alguna manera para que no nos afecte. Entonces terminamos siendo como unos cómplices pasivos de lo que está ocurriendo en nuestro país. Pensarse que hombres, que mujeres, que niños, adolescentes, jóvenes, adultos, presenciaron asesinatos de sus familiares más cercanos o de sus vecinos, y que esto pues los obligaron a observar cuerpos torturados, que fueron también exhibidos para un escarnio público, ¿no? Que también han sido víctimas de amenazas, de encierros, de reclutamientos ilícitos, de una cantidad de amenazas y de por diferentes grupos armados. Hay una cantidad de mujeres y niñas que han sido víctimas de diversas formas de violencia sexual, agredidas no solo en sus cuerpos, sino también en su dignidad. Y por eso quiero hablar de esas premisas del enfoque psicosocial. La mayoría, cuando uno trabaja con la población víctima del conflicto armado, pues tiene la oportunidad de escuchar muchos testimonios que te permiten a veces tocarte un poco más y evidenciar que hay una necesidad particular para esta población. Esos testimonios revelan unas situaciones que han dejado huella
durante mucho tiempo en esta población, eh, presenciar el asesinato de sus padres, de sus propios hijos, eh, identificar cómo grupos armados quemaban casas o sus propias casas, sus propias cosechas. Mm, Mirar cómo matan a sus padres afuera de sus casas. Esas historias, cuando te las relatan, te permiten evidenciar que hay una experiencia de horror en cada una de esas personas, en cada una de esas comunidades. Mm, Porque hay una cantidad de personas asesinadas alrededor del conflicto armado y, y que a veces esas mismas familias pues ni siquiera pudieron acompañar o velar ese cuerpo porque no se pudieron despedir, porque estaban amenazados y tuvieron que salir, y a partir de eso pues hay una cantidad de cosas que les está, que los tienen a ellos presionados emocionalmente, psicológicamente, socialmente. Todas estas situaciones de las que yo les hablo, pues han causado unos impactos emocionales sobre ellas y necesariamente pues han devastado poco a poco los recursos psicológicos que ellos tuvieron que asumir. Es probable que te encuentres a muchas personas víctimas que son agresivas o que son poco sociables o que te responden de manera no de la manera que tú esperabas ni de la manera más amable, pero entonces les estoy contando esto para que se den cuenta que a veces no estamos mirando un poco más allá de lo que ven nuestros ojos. En muchas ocasiones no cuentan con, la- con- con las capacidades con las capacidades de una respuesta pues necesaria para afrontar o para asumir y sobrevivir a estas experiencias marcadas por ese horror y por esa humillación. Mm, Las víctimas siempre refieren el miedo como la emoción más constante, y el documento del Centro Nacional de Memoria Histórica lo define de la misma manera. En casi todos los lugares donde estuvieron ellos haciendo este estudio, pues el miedo fue la emoción más generalizada. Mm, Pensar en cuando los hombres armados llegaron a sus hogares, la zozobra que sentían, mm, estuvieron retenidos, torturados, vieron cómo asesinaban a su propia familia, a sus vecinos. Entonces tuvieron que pasar noches muy complejas, eh, pues porque así lo exigía la situación que estaban viviendo. Mm, Dentro del documento, de este mismo documento, hay una narración que, que quiero traerlo en este momento y dice así. mm, las víctimas, aún muchos años después de acaecidos los hechos, expresaron que a pesar del paso del tiempo, el miedo sigue presente en sus vidas, y así lo narra un hombre de San Carlos. Las noches eran muy complejas, porque inclusive nosotros buscamos sitios donde dormir cada día en diferente casa. Casi todo el mundo se reunía para dormir en una casa, dormir en la otra, todo con el propósito de protegernos, y siempre eran así las características de una casa que tuviera un solar. Todos nos manteníamos preparados, mucha gente dormía con la ropa puesta, con la ropa empacada, los hijos inclusive, pues con su proceso de planear cómo su fuga, eh,
sus cosas. Entonces ese tiempo fue una zozobra muy dura. Creo que es muy pertinente leerlo porque está expuesto dentro de estas premisas. La primera premisa de ese enfoque psicosocial nos dice que las víctimas están sufriendo, que el sufrimiento debe ser visto como una forma de respuesta natural a esos eventos normales, como los que han ocurrido en el contexto del conflicto armado. Naturalizar y validar las respuestas frente a las graves violaciones como respuestas naturales. Nos invita a entender que el sufrimiento no es pasajero, que nosotros debemos comprender que la mayoría de ellas pues padecieron unas situaciones aterrorizantes. La siguiente premisa pues nos habla de que las víctimas también son más que sufrimiento, que los hechos de violencia son solo una parte de lo ocurrido con las personas víctimas. Considerar el sufrimiento y los recursos de las personas con la intención de promover su restablecimiento y procurar una relación con la persona. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que comprendemos el dolor y el padecimiento de las víctimas, pues también debemos entender que ellos tuvieron que reconstruir su vida y que el sufrimiento es parte, pero no lo es todo. Así que tienen una cantidad de herramientas que les sirvieron para edificar en este momento lo que tienen como vida. El siguiente pues hace relación a que todos podemos hacer algo. Todas las personas podemos hacer algo frente al sufrimiento de los otros. Se requiere de las capacidades y habilidades para la dignificación y reconocimiento de la persona y el enfoque diferencial, y esto garantiza que las acciones de atención tengan un efecto reparador. Saquémonos la idea, si en algún momento se nos ha pasado por la cabeza, de que esto solamente lo pueden hacer los psicólogos. No, esto quiere decir que todos podemos hacer algo por ellos, que todos tenemos la capacidad de aprender nuevas habilidades que aporten a la dignificación de esa persona víctima y sobre todo a que le aportemos a lo que está viviendo en este momento, que es parte de lo que ha superado, de su pasado. También se expresa diferente. El sufrimiento no es mayor o menor en cada persona, solamente es diferente. Y eso también lo tenemos que entender porque cometemos lamentablemente muchas veces el error de comparar el sufrimiento. Si a la señora de enfrente le matan su hijo, yo podría hacer una comparación con mi tía a la que también le mataron su hijo. Entonces, mi tía padeció y es un ejemplo de un duelo de 2 años donde ella vestía todo el tiempo de negro, donde no salía a reuniones sociales, pero la vecina de enfrente a los 2 meses realiza una reunión con su familia. Y solamente estoy poniendo un ejemplo, pero ese tipo de comparaciones lo que me llevaría a mí a pensar es quién está sufriendo más y quién está sufriendo menos ese dolor. Y ese es un error. Una de las premisas de este enfoque te invita a pensar que el sufrimiento no es mayor o menor, solamente se vive de manera diferente. La atención integral en salud con enfoque psicosocial busca aproximarse a las diferentes formas de expresión del sufrimiento que utiliza cada persona, como mujer, como padre, como hermana
como afro, como indígena, pensando en diferentes formas de respuesta. Todos respondemos de manera diferente y todos actuamos de manera diferente. Permitir el paso por el dolor. El dolor debe tener espacios de expresión de manera que mediante el relato pueda tener lugar la construcción de la experiencia dolorosa. La atención integral en salud con enfoque psicosocial busca que la expresión de la afectación emocional pueda constituirse, es decir, existir en el diálogo con algún destinatario del dolor. Y miren que esto es muy interesante porque pues a nosotros nos enseñaron que lo que hay que hacer es identificar el dolor físico para poder medicarlo y que la persona mejore, porque ese es el modelo biológico, es el modelo que nos enseñaron que se debía quitar el dolor, pero el dolor físico. Y no le damos paso a expresar esa experiencia dolorosa en el caso de las víctimas. Miguel Gutiérrez Peláez, que como director del programa de psicología de la Universidad del Rosario, habla acerca en uno de sus escritos que el arte de conversar implica necesariamente la atribución de un saber en el otro. Esa atribución de saber en el otro requiere a su vez de una posición de no saber de parte de uno. Si yo tengo todas las verdades de mi lado, no hay lugar para alojar la palabra del otro, a menos que esa palabra replique las mías. Para poder conversar, debo despojarme de mi verdad y asumir que el otro puede enseñarme algo a mí. No es una posición de falsa humildad para llevar a que se produzca la palabra del otro o su confianza. Debe ser una posición ética profunda y legítima que encontramos como necesaria. Esto lo dice Miguel Gutiérrez Peláez, director del programa de psicología de la Universidad del Rosario, y aplica perfectamente. Otra de las premisas es la representación y recuperación. Representar significa poner en el espacio público las emociones invisibilizadas o que no han encontrado un lugar simbólico que cuente, además con un testigo de estas. La atención integral en salud con enfoque psicosocial permite la representación, que podría ser el llanto, el relato o los silencios. Esa representación del sufrimiento la valida como parte del proceso. Es aprender a que la persona puede expresar de diferentes formas lo que lleva adentro. Puede ser esa carga que lleva adentro. Esas premisas están relacionadas con algo muy importante y es que debe existir una acción sin daño. Enfoque de acción sin daño y acciones afirmativas. La acción sin daño no solo es reconocer y analizar los daños que ocasionan las situaciones de conflicto, sino prevenir y estar atentos para no incrementarlas con las propias acciones, esos efectos, y sí, en cambio, tratar de reducirlos. Una mirada crítica que incluya un análisis ético de las acciones. ¿Y cómo logramos esto? Lo logramos entendiendo cuál puede ser el impacto de nuestras palabras. No está bien en una conversación normal que si una pareja o un grupo de amigas, por llamarlo de alguna manera, hay un grupo de amigas que se reúnen a contar una situación, a compartir espacios, y una de ellas pues cuenta una situación particular de su vida.
o con su pareja o con su mamá o con sus hijos, y aquella amiga que reprocha la manera en que la persona lo ha asumido o ha asumido su separación o ha asumido la pérdida de su mamá, eh, pero lo reprocha, entonces automáticamente esa otra persona pues se siente agredida, ¿cierto? Porque lo que ella esperaba era poder contarlo, poder sacarlo con un grupo de amigas. Bueno, este ejemplo lo pongo para que nos logremos tal vez contextualizar sobre cosas que sí hacemos con frecuencia. En el caso de la atención a las víctimas, puede ser que esta víctima te esté contando algo desde su sentir, desde su experiencia. Entonces, una acción sin daño pues está enmarcada en reconocer que esa otra persona me puede contar con total libertad lo que siente sin que yo tenga un reproche o un señalamiento acerca del hecho o de la situación. Sí tenemos derecho a tener una mirada crítica, pero como dice esta diapositiva, que incluya un análisis ético, de no lastimar, de no revictimizar a aquella persona que lo está contando. Yo debo pensarme en que aunque la persona que me esté contando, la persona víctima me esté narrando una situación particular y yo piense diferente en cómo debió actuar o en qué debió hacer, pues debo sacarme de la cabeza que lo tengo que decir, porque no tengo que decir cómo debió hacerlo, cómo debió actuar o qué debió hacer. Yo estoy ahí para escuchar y sobre todo para intentar reducir las consecuencias y los impactos negativos de la situación de conflicto por la que pasó esta persona. Entonces, ¿por qué está relacionada esa acción sin daño a las acciones afirmativas? Porque esas acciones afirmativas implican el desarrollo de acciones distintas por parte del Estado para unos determinados ciudadanos, de modo que por medio de estas se reduzcan escenarios de desigualdad en lo social, en lo cultural o económico. Necesitamos que todas las personas que hacemos parte de este sistema de atención a las víctimas del conflicto armado, pues reconozcamos que nuestras acciones pueden tener un objetivo en común, y es que aporten a la inclusión social de esta población víctima del conflicto armado, y no necesariamente con un recurso, sino con una habilidad para lograr incorporar en mis acciones diarias la atención diferencial, la atención eh, con enfoque psicosocial para la población víctima del conflicto armado, acciones afirmativas que aporten a la inclusión de la población víctima. Hay unas acciones de dignificación y reconocimiento que aportan naturalmente a esto, y es ofrecer un trato digno, que se traduce en acciones sencillas pero fundamentales para adecuar el espacio físico, saludar cálidamente y mostrar una disposición positiva a través del lenguaje verbal y no verbal. Presentarse y explicar los objetivos de la acción y el destino de la información para favorecer el acceso a los derechos. Esto puede sonar muy sencillo, pero lastimosamente sabemos que no todos los funcionarios de las instituciones pues ofrecen un trato digno. Y lo reconocemos, yo creo que debemos reconocerlo, porque a pesar de que hagamos parte de estas instituciones y este Estado, pues
debemos de manera objetiva identificar que lastimosamente habemos evidenciado muchas conductas que no aportan realmente a un trato digno a la población en general y mucho más a las víctimas del conflicto armado en nuestra propia institución. Otra acción, pues, que aporta esa dignificación y reconocimiento es escuchar activamente a la víctima, buscando comprender su pedido a través de la utilización de un lenguaje sencillo, claro y libre de tecnicismos, así como el uso de parafraseo y clarificaciones que indiquen cuáles son sus necesidades y expectativas frente al proceso de atención. Miren, esto pasa y es muy importante. Si yo ya tengo a la persona ahí, es muy importante que me entienda lo que yo estoy diciendo, que entienda a qué me refiero y que entienda cuál es el objetivo de que esté ahí y por qué quiero incluirlo en ese proceso de atención diferencial con enfoque psicosocial. Y para eso necesito escuchar cómo se comunica esa víctima, ¿sí? Salirnos de este rol que asumimos laboralmente para podernos trasladar un poco más allá, un poco más cercano a esa persona que necesita más que un médico que maneja pues todos sus términos y, y que seguramente le puede ayudar y le puede contribuir muchísimo a su estado físico, pues que ese médico también pueda comunicarse de una manera mucho más sencilla y que comprenda a esa persona a qué se está refiriendo. Escuchar y ofrecer un trato digno implica necesariamente un contacto visual. Preguntar a la víctima cómo desea ser llamada, aunque no corresponda con el nombre que aparece en su documento de identidad. Esto también es muy importante porque seguramente se han encontrado pues que su documento de identidad se veía como un hombre, pero cuando la persona entra se presenta como mujer. Entonces su documento de identidad puede hacer referencia al señor José, pero a ella le agrada que la llamen Esther y se presenta como Esther. Realmente esto no va a implicar un cambio ni un proceso adicional ni para el enfermero, ni para el médico, ni para el fisioterapeuta, ni para el psicólogo, y sí va a aportar mucho a la dignificación y reconocimiento de esa persona. Constatar que la víctima ha comprendido cada fase del proceso de atención, el alcance de las medidas, los tiempos y los requerimientos, el rol de quien la atiende y el paso siguiente después de concluir el encuentro. Y constatar que la víctima ha comprendido, pues hace referencia a que cuando nosotros iniciemos todo este proceso de atención con enfoque psicosocial, queremos que la persona que acceda a este protocolo comprenda por qué le estamos ofreciendo este servicio, por qué le estamos ofreciendo una atención diferencial con enfoque psicosocial y que esa persona decida si quiere hacer parte o si definitivamente te dice que no quiere hacer parte de una atención por ser víctima del conflicto armado, porque seguramente nos vamos a encontrar muchas personas que lo definen así y que ya no se sienten cómodas siendo reconocidas como víctimas del conflicto armado. Y es totalmente entendible. Otra acción pues es escuchar no solo lo que la persona está expresando directamente, sino los sentimientos, las ideas o pensamientos que subyacen a lo que está diciendo. Y para eso también existe ese módulo donde hablamos acerca de cómo preguntar para lograr obtener lo que deseamos o lo que necesitamos para continuar la consulta.
Identificar el estado físico y emocional en el que se encuentra la víctima para realizar los ajustes necesarios durante el proceso de atención. Necesitamos saber si ese padecimiento físico está relacionado con algo emocional que en muchas ocasiones puede ocurrir o si son situaciones aisladas o no necesariamente relacionadas. No interpretar ni hacer conjeturas sobre el discurso de la víctima ni emitir juicios de valor. Por consiguiente, parafrasear y confirmar con la víctima lo que ella quiso expresar es muy importante. Si la persona no se hace entender con facilidad, y es probable encontrárnoslo, eh, también es indispensable que logremos comunicarnos con ellos parafraseando lo que nos están diciendo. Voy a poner un ejemplo. Me está contando acerca de su padecimiento y de su dolor, y el médico podría referirse de nuevo diciéndole: señor Pedro, lo que usted me quiere decir es que cada vez que usted siente el dolor en la parte inferior de su espalda, es porque ha salido al campo, o podría ser usted un poco más específico para comprenderle mejor. Entonces, cuando utilizamos las mismas palabras que nos ha dicho la persona, podemos conectarnos más fácilmente, porque se va a sentir escuchada la persona y va a sentir la necesidad que tienes de entenderlo y no de interpretarlo. Y ayudar pues también a la persona a reconocer sus recursos personales, familiares y comunitarios con los que cuenta, así como las estrategias de afrontamiento. Y esto también lo vamos a lograr cuando le demos espacio a que pueda hablarlo acerca de la situación que pues está padeciendo. Con esto terminamos acerca de este enfoque psicosocial y diferencial. Hay otros documentos que también aportan muchísimo a comprenderlo mejor y sobre todo a ampliar nuestro conocimiento frente al tema. Espero que esta presentación haya sido de ayuda y estaremos atentos para apoyarlos en los siguientes procesos. Muchas gracias.